Amén. Muy bien, vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 7, versículo número 37. La palabra del día de hoy se titula Sed de Cristo. ¿Cuántos tienen sed de Cristo? A ver. En esta noche vamos a aprender lo que es tener sed. ¿Qué es tener sed por la presencia de Dios? ¿Qué es tener sed por los milagros, por la fortaleza que proviene del cielo? Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 7, versículo número 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos dicen amén? Y versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En esta noche, queridos hermanos, vamos a entender un par de cositas antes de ir de lleno al versículo que acabamos de leer. ¿Está muy fuerte el audio, hermanos? ¿Sí? Sí, me dicen que está muy fuerte. Si pueden bajar un poquitito, no quiero aturdir a nadie. Pero en esta noche vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar en estos versículos. Cuando Jesús se levanta, dice ahí, recién lo acabamos de leer, en los últimos días de esta gran fiesta. En primer lugar, tenemos que entender que esa gran fiesta de la cual está hablando es la fiesta de los tabernáculos. Hay un momento en el año en que todo el pueblo de Dios se junta y empieza a armar pequeñas cabañas, como pequeñas tiendas, en honor y en memoria a aquello de lo que Dios hizo en sus vidas cuando salieron del desierto. Entonces el pueblo de Israel se juntan, arman las tiendas y esa fiesta dura 7 días. Cada uno de los días tiene un significado en especial que en esta noche no te puedo contar por cuestiones de tiempo, pero sí te voy a contar lo que sucedió en ese séptimo día. Dicen que en el momento en que armaban las tiendas, el pueblo de Israel iba a buscar agua a un río que se llama el canal de Siloé. Ahí hay una foto que quiero mostrarte para que más o menos la anterior, a ver, no se ve muy bien por la luz, a ver si alguien me puede apagar. Estas son las tiendas que más o menos se armaban. ¿Ve qué importante es poder comprar el proyector, hermanos? Cuando queremos tener algo de medio no se ve muy bien. Pero más o menos es esto. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel se juntaba y armaba diferentes tipos de tiendas que tenía que tener unas ramas en particular, maderas especiales. Y estas tiendas eran en honor a lo que Dios había hecho en el paso del pueblo por el desierto. Ellos hacen memoria del lugar de donde Dios los sacó. Y en ese momento arman como estas tiendas, como les dije recién. Y en ese momento, en esta fiesta que duraba 7 días, en el último día, dice que Jesús se levantó y exclamó lo que acabamos de leer. Él dijo así, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahora empezamos a tener un poquito de entendimiento de qué es lo que estaba sucediendo ahí. Imagínense lo siguiente, era una fiesta multitudinaria, llena de tiendas como la que acabamos de ver, y de repente Jesús se levanta y dice, el que cree en mí, van a correr ríos de agua de vida. Imagínense cómo quedó el pueblo. Y él no lo hizo de casualidad y no lo dijo porque sí. En ese momento, queridos hermanos, dice que en el último día el sacerdote iba al estanque de Siloé, que recién estaba por acá y no se veía bien, y en el estanque de Siloé tomaba un poco de agua y lo llevaba al templo y lo presentaba a los holocaustos, lo derramaba sobre los holocaustos, sobre las ofrendas. Y ahora vamos a entender un poquito más por qué Jesús dijo esto. ¿Por qué Jesús en ese momento dice lo que dijo? Vamos a ir a Jueces,
capítulo número 15, versículo número 18. Dice la palabra de Dios. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto el nombre de aquel lugar, Acore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Fíjense lo que estaba sucediendo, hermanos. En ese momento, Sansón, luego de haber tenido tremendas victorias, luego de haber tomado la quijada de un asno y empezar a matar miles de filisteos con la fuerza que Dios le daba, dice que en un momento Sansón se cansó. ¿Cuántos se cansan acá? A ver. ¿Sí? Todos nos cansamos. En algún momento nos cansamos de situaciones difíciles. Nos cansamos de quizás situaciones en el trabajo. Nos cansamos de las personas. Nos cansamos de las situaciones difíciles de la vida. Pero queridos hermanos, acá hay un principio espiritual que todos nosotros debemos aprender. Cuando uno está cansado, tenemos que ir a la fuente de agua de vida que es Cristo Jesús. Recordemos lo que él dijo al principio: el que tiene sed, venga y beba de mí. Y en ese momento dice que Sansón estaba sin fuerzas, estaba cansado. Sansón estaba como en un estado de ansiedad, un estado depresivo, estaba en un estado muy difícil de salir adelante. Y en ese momento dice que Dios abrió un estanque, una fuente de agua para que él beba. Quizás algunos preguntarán: pastor, no entiendo lo que me quiere decir. Queridos hermanos, en los momentos cuando menos tenemos fuerzas, en los momentos en que nos sentimos débiles, en los momentos donde nosotros emocional y espiritualmente estamos débiles, Dios abre una fuente de agua y esa fuente se llama Cristo Jesús. En Él vamos a tener fuerzas. En Él recobramos nuevas fuerzas. Dice que en ese momento Sansón no tenía fuerzas, hermanos. Y vamos a leer de nuevo y dice: he venido de una gran victoria. Has dado una gran salvación. Y moriré yo ahora de sed. Y caeré. Y esa palabra caeré es tremenda. ¿Saben por qué? Porque en la experiencia que me ha dado tratar con las personas, tratar con diferentes tipos de personas, familias, en diferentes ciudades, pueblos, hasta países, me he dado cuenta de que las personas cuando dicen voy a dejar de servir porque me cansé, es algo peligroso. Porque hay personas que dicen no quiero servir más en donde Dios me puso porque estoy cansado. Y uno le pregunta: ¿cansado de qué? Y cansado de la gente, pastor. Cansado de que las personas estén hablando por detrás o que las personas me hagan la contra. Y no saben, queridos hermanos, que el cristiano jamás puede poner excusas para no servir. Tiene que encontrar siempre motivos para servir el reino de Dios. Entonces, si en algún momento de tu vida se te cruza por la mente decir: pastor, estoy cansado y quiero dejar. En la palabra de Dios dice: cuando estás cansado, clama al Señor y de donde no hay, van a brotar ríos de agua de vida para que bebas y recobres fuerzas. Pocos amén en la iglesia de Cristo. Se nota que ya algunos lo pensaron, ¿eh? Entonces, queridos hermanos, no puedo decir estoy cansado, pastor. Ya no quiero trabajar más para el Señor. Unas pequeñas vacaciones. Y esas pequeñas vacaciones son pequeños permitidos para decir: si me has visto, que no te acuerdes más. Entonces la palabra de Dios nos dice lo siguiente: en el momento que te sientas cansado y a punto de caer,
vas a recobrar nuevas fuerzas en la presencia de Dios. Vas a recobrar fuerzas en la presencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que recobrar fuerzas siempre en la presencia de Dios. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Recobra fuerzas en la presencia de Dios y vas a ver cómo Dios va a saciar esa sed que tenés de fuerzas. Si hay en esta noche personas que vinieron a este lugar diciendo, pastor, estoy cansado, pero estoy cansado de la situación que estoy pasando. Estoy cansado de los problemas en mi casa. Estoy cansada de los problemas con mis hijos. Pastor, ya la verdad que no sé qué hacer. La verdad me siento sin fuerzas. En esta noche vamos a beber de esa fuente de agua de vida que se llama Cristo. Y vamos a salir renovados, vamos a salir restaurados y vamos a salir con nuevas fuerzas. ¿Cuánto lo creen? Entonces, queridos hermanos, dice más adelante que salió de ahí nuevas fuerzas, salieron aguas nuevas, aguas frescas. Y en esta noche quiero felicitarte, porque si vos venís a esta reunión, venís cada domingo a escuchar la palabra de Dios, lo que vos estás haciendo es beber de esa fuente de agua. Estás bebiendo de esa fuente de nuevas fuerzas. Y muchas veces, antes de venir a la reunión, decime si no te pasó. ¿Querés venir? Te estás preparando, se te rompe el auto, se te rompe algo en la casa, no encontrás el zapato que te querías poner, los chicos de repente levantan fiebre y viene una oposición tras la otra, se me rompió la moto. Queridos hermanos, hay una tensión espiritual en ese momento para que no recobres fuerzas. El mayor peligro del cristiano es el cansancio. Cuando Satanás te encuentra cansado, en ese momento te da para que no te levantes más. Por eso, queridos hermanos, en cuanto te sientas cansado, tenés que ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mirá lo que dice el Salmos capítulo 42. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo siguiente, queridos hermanos. Y acá hay algo que les quiero comentar. Cuando David en ese momento estaba escribiendo este salmo, él estaba viviendo un tiempo de persecución. Y no es casualidad que él haya puesto que su alma clama como el ciervo que brama por las aguas. Dice que el ciervo, cuando está siendo perseguido y está siendo presa para ser cazada, dice que el ciervo empieza, no sé si alguno conoce los ciervos, estos ciervos son como pequeños antílopes. Empiezan a correr, y dicen que aquel que lo quiere cazar lo persigue porque él siente el olor que larga su cuerpo. Y en el momento en que el ciervo no encuentra más salida, dice que él se arroja a las aguas y el enemigo pierde todo rastro del ciervo. Y acá hay algo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando vos estás siendo perseguido, cuando te sentís rodeado por el enemigo, cuando te sentís rodeado por la muerte, cuando te sentís rodeado por la enfermedad, por la escasez, es tiempo de zambullirte en la presencia del Espíritu Santo. Y el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que huir, hermano. No es casualidad que David haya puesto este ejemplo. Hoy nosotros aprendemos que en el momento que estamos rodeados, en el momento en que nosotros estamos siendo abatidos y en el momento en que nos sentimos que Satanás con sus garras están posando sobre nuestras vidas, tenemos que ir a la fuente de toda vida, que es Cristo Jesús. Y ahí Satanás pierde todo rastro nuestro. Pierde todo rastro de tu familia. Por eso en esta noche déjame felicitarte una vez más. Si hoy vos estás en este lugar, es porque venís a zambullirte en los ríos de la presencia de Dios y Satanás no encuentra rastro tuyo.
te vas a ir de este lugar con la presencia del Espíritu de Dios que está en tu vida, que está en tu corazón, y vas a ver cómo te vas a ir con nuevas fuerzas, y vas a ver cómo Dios empieza a hacer todas las cosas nuevas en vos. Dice la palabra de Dios en Juan, volvemos al versículo original, en Juan, capítulo número 7, versículo 38, dice que nosotros tenemos que ir a esa fuente de agua de vida, hermanos. En Salmos capítulo 23, aquí el que lo quiera buscar, lo pueden buscar, pero lo conocemos todos. Dice: Jehová es mi pastor, ¿cómo sigue? En lugares de delicados pastos. Y luego dice: junto a aguas de reposo, confortará mi alma. Entonces, fíjense, queridos hermanos, que habla de aguas de reposo. Y en ese momento, y creo que en la Nueva Traducción Viviente, no sé si la tenemos, pero la Nueva Traducción Viviente dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Lo dice en un estado presente. Entonces, ahí nosotros podemos ver, hermanos, que cuando vamos a la presencia de Dios, encontramos todo lo que necesitamos. Queridos hermanos, en esta noche podemos clamar: si yo lo tengo a Jesús, yo lo tengo todo. Tengo todo lo que necesito. Y dice la palabra de Dios que en esas aguas va a confortar mi alma. Yo creo que en esta noche hay personas que quizás vinieron con un estado de ansiedad, de tristeza, con un estado como si fuese de depresión en sus vidas por las situaciones que están viviendo. Y hay algo que aprendí hace muchos años atrás, y es que el exceso de futuro es ansiedad, el exceso de presente es estrés, y el exceso de pasado es depresión. Y cuando hay algunos de estos excesos en nuestra vida, nuestra alma se empieza a inquietar. Y ahí hay una palabra de Dios para nosotros. En el momento en que se inquieta tu alma, venía la fuente de agua de vida que ibas a encontrar ese confort que necesitas, ese descanso para tu alma. ¿Cuántos necesitan descanso? A ver. Ese descanso para tu alma, hermano. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y en los momentos en que yo me siento mal, en los momentos en que el alma me quiere jugar una mala pasada, yo sé que voy a encontrar descanso para mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Amós, libro de Amós, capítulo número 8, versículo número 11, dice la palabra de Dios: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Y nosotros creemos que estamos viviendo lo que estaba profetizando ahí Amós. Estamos viviendo en un tiempo donde realmente la humanidad está deseosa por escuchar la palabra de Dios. Tienes sed de la presencia del Espíritu de Dios. Y en esta noche estamos todos reunidos acá porque tenemos sed por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen sed? A ver, hay una buena noticia. Jesús va a saciar tu sed. Dice Juan capítulo 9, versículo 1, versículo número 1 hasta el versículo número 6. Y cuando yo te contaba de esta sed, del cual hablábamos, tenemos que entender algunas cosas, hermanos. Y esto se me viene, creo que el Espíritu Santo me está guiando a decirte esto. Pero muchas veces nosotros lo culpamos a Satanás por tantas cosas que nos pasan en la vida. Pero queridos hermanos, hay situaciones difíciles que atravesamos y que vivimos, que son pruebas de parte de Dios para que se despierte sed en vos por su presencia. Yo no sé para quién va esta palabra, pero para alguien tiene que ir. La prueba que estás pasando
es para que se despierte sed por la presencia de Dios en vos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros le culpamos a Satanás de toda la vida, de todo lo que nos sucede en la vida. Y déjame decirte algo, quizás no sos tan importante para Satanás. Y uno dice, no, y porque Satanás la tiene conmigo. Satanás la tiene contra mi familia. Satanás la tiene contra... Y no, y capaz no es así. Y quizás puede ser que te falte orar, hermano. Te falta buscar más de la presencia de Dios. Dios muchas veces pone pruebas en tu vida para que esa sed empiece a hacer un efecto en tu corazón, para que te arrodilles y busques esas aguas, para que te arrodilles y empieces a clamar, para que empieces a orar, para que empieces a buscarlo en ayuno. Y dice en su palabra, cuando me buscares y me buscares de todo corazón, yo voy a oír desde los cielos. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender y tenemos que discernir que algunas pruebas de nuestra vida lo que nos hace hacer es tener sed por el Espíritu de Dios. Es despertar esa sed por su presencia. ¿Tenés pruebas? Significa de que Dios está despertando sed en vos. ¿Cuántos dicen amén? Benditas sean las pruebas. Pocos amenes, ¿eh? Pero benditas sean las pruebas que nos llevan más a la presencia de Dios. Benditas sean las pruebas que nos llevan a arrodillarnos y buscar su rostro. Benditas sean las pruebas que nos llevan a ayunar. Benditas sean las pruebas que nos llevan a quebrantar nuestro corazón. Lo dice en su palabra. Es necesario que haya menos de mí y más de Cristo. Es necesario de que yo mengue y de que Él crezca. Benditas sean las pruebas que nos llevan a conocer más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dale un fuerte aplauso a Jesús. Benditas sean las pruebas que nos llevan a conocer más a Jesús. Mirá lo que dice Juan capítulo 9, versículo 1 al 6. Y esta historia me encanta, dice la palabra de Dios. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o fue por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Lo que te acabo de decir, vos estás viviendo pruebas, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Este hombre estaba ciego de nacimiento, pero Jesús dijo, no es culpa de sus pecados, no es culpa de los pecados de sus padres, es para que mi gloria se manifieste en su vida. Entonces la prueba que estás pasando, la situación que estás viviendo, la enfermedad que estás padeciendo, la situación económica que estás atravesando, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. ¿Cuántos lo reciben? Es para que Dios se glorifique en vos, hermano. Dice más adelante, no fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Y más adelante, versículo 7 dice, y le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Y un versículo anterior dice de que Jesús escupió en sus manos, hizo un poco de tierra, lo ungió en los ojos del ciego y ahí lo envió al estanque de Siloé. Y este estanque, no me quiero detener acá, pero este estanque significa enviado. Y es como si fuese una metáfora a lo que Dios quería hacer. El enviado de Dios a esta tierra lo envió a que Él se lave en el estanque del enviado para que Él reciba su milagro. Lo que Jesús quiso decir es, ve donde está el enviado y vas a recibir tu milagro. Ve donde está Jesús y ahí vas a recibir tu milagro. Y déjame darte una buena noticia. En esta noche Jesús está en este lugar. Y muchos de nosotros venimos a buscar un milagro.
Y en esta noche Jesús te dice, estás en el lugar correcto, porque mi espíritu está en ese lugar y vas a encontrarte con tu milagro. Queridos hermanos, esa es nuestra esperanza, de que cuando Jesús habla, el cielo y la tierra obedecen. Y déjame decirte lo siguiente, este hombre pudo encontrarse con su milagro porque obedeció la voz de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer para que nosotros podamos tener ese milagro, hermanos. Por último, dice Génesis, y con esto invito al grupo de alabanza que pueda pasar. Génesis, capítulo número 21, versículo número 14 y 15. Rápido el grupo de alabanza para que los hermanos no se me distraigan. Pasa algo curioso, cada vez que pasan los hermanos todos se distraen, no sé por qué. Pero Génesis capítulo 21, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con sus hijos y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso el muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó, se sentó sola a unos 100 metros de distancia y dice que se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Dice que Agar estaba en el desierto con su hijo Ismael. Y en ese momento dice de que tanto ella como el muchacho tenían sed. Y en ese momento ella elevó un clamor al cielo. Y ella dijo lo siguiente, Señor, no quiero ver a mi hijo morir. Fue un clamor de vida lo que ella tuvo. Fue un clamor donde ella dijo, Señor, no quiero que la muerte se apropie de mi familia. No quiero que la muerte se apropie de mi hijo. Y dice que en ese momento el Señor empezó a infundir nueva vida en la vida del muchacho. Y este muchacho empezó a recobrar vida por el clamor de una madre. Este muchacho empezó a recobrar vida y empezaron a beber de una fuente de agua que estaba en medio del desierto. Y en esta noche déjame decirte que el Dios que infunde vida está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero invitar a la hermana Paola que pueda pasar a este lugar. Porque hay un testimonio que ella quiere contar de este Dios del cual te estoy predicando. De un Dios que infunde vida donde no la hay. De un Dios que tan solo dando orden con su boca infunde aliento sobre un cuerpo muerto. Infunde vida, infunde salud. En esta noche déjame decirte que este Dios que infunde vida está en este lugar. Y no solamente infunde vida en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu. Paola, contanos qué pasó. En resumidas palabras, que estamos sin tiempo, pero ¿qué fue lo que sucedió? Buenas noches. Voy a dar un testimonio que pasó el domingo pasado. Eran las 3 de la tarde y recibo un mensaje de mi hermano que mi sobrino tomó la decisión de quitarse la vida. En eso, lo primero que hice, le dije, cree en Dios porque para Dios no hay nada imposible. Fue el único mensaje que le mandé. Agarro, me comunico con 2 personas de la iglesia, le pido oración y le digo a mi hermano, solamente Dios va a hacer la obra y va a hacer el milagro. Los médicos no nos daban ni un poquito de aliento de que podría salir bien
y si salía iba a quedar con alguna secuela, o directamente no iba a salir. Yo decía, bueno, solamente Dios es el que tiene la última palabra. Pasaron 12 minutos, él no tenía oxígeno en su cerebro. Y yo decía, no, Dios va a hacer la obra porque Dios me habló que Él va a hacer la obra. Pero yo tenía que buscar de que mi cuñada y mi hermano acepten que alguien ore por mi sobrino, porque eso es lo que Dios me mostraba. El pastor Aarón se fue hasta el lugar, mi hermano no estaba, mi cuñada es testigo de Jehová, por ende que no me iba a dejar, no me iba a dar el sí para que alguien ore. Yo estoy con el pie esguinzado, dije, algo hay que hacer, me saco la bota, me voy hasta el hospital, le pido a Dios que me guíe para que mi cuñada me dé el sí y mi hermano me dé el sí, porque sabía que Dios me estaba hablando que alguien tenía que ir y orar para completar la obra. En eso mi cuñada me dice sí, me da el sí para que el pastor pueda entrar a orar. Entonces al día siguiente me acerco a este lugar y eran las 4 de la tarde, ¿no? Sí, eran las 4 de la tarde y en eso tardó 1 hora en que yo le encuentre al médico. Cuando le encuentro al médico, que es el neurólogo, que es el que examina todo, ¿no? Me dice, mira, Paola, yo no te puedo mentir porque tu sobrino está muy mal y es muy difícil en el lugar donde él está. Es difícil que salga. Y yo sabía que tenía la certeza que Dios me habló de que alguien tenía que ir a orar por él, que iba a salir de eso. Pero las noticias no eran buenas. En eso me dice que a las 5:30 me iba a dar el parte, pero que no me daba esperanzas. Le dije que no importa, que yo ya estaba esperando al pastor, porque era lo que yo vine a hacer, o sea, lo que fui a hacer al hospital. En eso veo que entra el pastor Aarón, mi corazón explotaba de felicidad, y le dije que yo sabía que que lo iba a usar. El pastor entró, oró, se sentía la presencia, un fuego afuera. En eso sale el pastor y fueron 10 minutos, 15 minutos que estábamos charlando. Sale el médico y me dice, Pao, vení, sentate. Yo no sé lo que pasó, pero el diagnóstico de tu sobrino cambió. Tu sobrino no tiene nada. Tu sobrino no tiene secuelas. Tu sobrino no tiene la parte de las cuerdas vocales. No tiene nada. Se le realizaron 3 tomografías y en las 3 tomografías no presenta lesiones. Es algo increíble. Salgo yo con una cara de felicidad y le digo al pastor que lo que había sucedido, pero fue cosa de segundo. Al día siguiente, bueno, nos despedimos, bajo, le digo a mi cuñada que había cambiado el diagnóstico de mi sobrino. Mi cuñada incrédula le manda a la hermana a ver, la hermana baja porque trabaja en el mismo lugar y me dijo el médico lo mismo que te dijo a vos. Y yo dije, bueno, mañana Dios termina de hacer la obra y se despierta Lisandro. No me creyeron. Llego a mi casa, me siento y la tercera noche que veo una estrella fugaz así, le digo, justo estaba hablando con mi hermana y le dije, bueno, Dios ya terminó de hacer la obra. Dios hizo la obra y mañana tu hijo se va a despertar. En eso me duermo profundamente y al otro día a las 9 de la mañana mi cuñada me manda un mensaje contenta y me dice, Lisandro despertó. Lisandro despertó y Lisandro está bien, no tiene nada, o sea, está con los signos, las marcas, porque se quiso ahorcar, se ahorcó, que no es lo mismo. Está con las marcas, está con un signo de fiebre, de malestar, pero le pasaron, de terapia pasó a sala. Así que el Señor cumplió, Dios hace lo imposible y primero le doy la gloria a él y las gracias a Él y a todos los hermanos que estuvieron orando.
por mi sobrino y a usted, pastor, también. Y En ese momento, digamos de que cuando Dios tocó la vida de Lisandro, en cuestión de minutos y al día siguiente hizo un cambio terrible de estar intubado y sin ninguna esperanza de vida a estar despierto, a estar respirando por sí solo. exactamente. Fueron cuestiones de segundo, porque el pastor entró, fueron 10 minutos, fueron más o menos 10 minutos, en donde sale el médico y dice, no sé lo que pasó, el diagnóstico de tu sobrino cambió, porque se sabe que en estos casos los chicos quedan con secuelas o directamente no. Ninguna secuela entonces. El Dios que da vida sigue orando el día de hoy. Hace las cosas. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Señor. Estas son cosas que hace Dios. Yo te invito a que te coloques de pie. Y este es el Dios que adoramos, hermanos. El Dios que revierte diagnóstico en cuestión de minutos. El Dios que revierte diagnósticos de muerte a vida en cuestión de horas. Donde un joven que intentó quitarse la vida, nadie le daba esperanzas. Pero dice que el Señor, donde no había fuentes de agua, Él le dio para que beba y empezó a tener vida. Y este Dios está en este lugar. El Dios que tocó la vida de ese chico está en este lugar también. Queridos hermanos, yo quiero decirte que si vos tenés sed de Dios, si en esta noche estás sediento, sedienta por la presencia de Dios, Él va a hacer algo en tu vida. Sansón estaba sediento por nuevas fuerzas y Dios le dio fuerzas. Dice que el ciego estaba sediento por un milagro, como la hermana que estaba sedienta por un milagro, y Dios hizo un milagro. Queridos hermanos, Agar estaba sedienta porque su hijo no muera, sino que viva. Y Dios hizo el milagro. Si vos tenés sed, dice la palabra de Dios, aquel que tenga sed en esta noche, venga a mí y beba, dice Jesús.